Continuando con nuestro tema de la disciplina en la iglesia, hoy vamos a hablar de dos tópicos en particular. Y el primero es el que ustedes están viendo ahí en pantalla. El concepto de algunos de que eso de la disciplina en la iglesia, eso no funciona. Y posiblemente una de las principales razones por la que la efectiva separación del impío de entre el pueblo de Dios no ha sido hecha es porque hay hermanos que se han convencido a sí mismos de que la disciplina no funciona. Quiero que observemos en un momentito algunos conceptos que plantean aquellos que dicen y están convencidos de que la disciplina no funcionará. Si la disciplina no funciona, debemos hacernos la pregunta si la culpa es de Dios o la culpa es del hombre. Obviamente no es la culpa de Dios, sino que el hombre es el que permite que la disciplina no funcione. Hemos venido estudiando durante varios días este tema de la disciplina. No es de origen de hombre, es de origen divino. Fue el mismo Señor Jesucristo el que la instituyó. Ahora, ¿por qué no funcionará el cumplir con lo que el Señor ha instruido con respecto a aquel miembro que anda desordenadamente, que tiene una vida inmoral y que persiste en el pecado? Los hermanos, es probable que señalen muchas ocasiones en donde todo lo que se está haciendo es incorrecto, no funciona. Y siempre terminan con la frase, eso no va a funcionar. Y por eso optan más bien por no apartarse del miembro que persiste en pecado. Y por supuesto, no siempre traen al pecador de regreso. Yo quiero sugerirles unas pocas razones por las que eso o la aplicación de la disciplina del Señor no funciona. Y la primera, no hay fe en el plan de Dios. Recuerden que una de las cosas que Dios nos enseñó en su palabra, y ustedes saben que en Hebreos el capítulo 11 se conoce como el capítulo de la fe. Y cuando habla ahí el escritor acerca de la fe, dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también dice ahí en el capítulo 11 de Hebreos que sin fe nadie agradará a Dios. Algunos de los que dicen que la disciplina no funciona es porque no tienen ninguna fe en el plan de Dios. Permítanme hacer una comparación. En el mundo denominacional, cuando nosotros hablamos con ellos y sobre todo exponemos el plan de salvación y tocamos el tema del bautismo, en muchos grupos religiosos no es popular que se hable del bautismo porque ellos creen en la salvación por la fe sola. Y cuando uno les habla de los pasos de obediencia que el pecador, aún no hijo de Dios, debe cumplir para convertirse en hijo de Dios, para que sus pecados le sean perdonados, no es extraño escucharles decir que el bautismo no funciona. Y que de esa manera, ¿por qué exigirlo? ¿Por qué demandarlo? Recuerden que el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
Este pasaje, junto con otros que ya conocemos, nos muestran claramente que aunque puede ser desagradable este mandamiento de apartarnos de todo hermano que ande desordenadamente, es un mandamiento del Espíritu Santo y debe ser hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un plan hermoso, ese es un plan positivo. Sí, funcionará. Exactamente como la predicación del evangelio a aquel que aún no es hijo de Dios, obra. No siempre obra, pero obra. Hay muchos, no por decir muchos, hemos tenido nosotros el resultado que de haberle predicado el plan de salvación a aquellos que no son hijos de Dios, unos han obedecido, otros no han obedecido. De la misma manera, nos preguntamos, si no obedecen el plan de salvación, entonces deberíamos dejar de predicar, enseñar, exhortar, reprender y rechazar, simplemente porque no todos a los que les predicamos el plan de salvación lo obedecen, no se convierten. No, seguimos haciéndolo. Seguimos predicando el plan de salvación, aun cuando todos aquellos a los que les hablamos no lo obedezcan. Y por el hecho de que algunos de aquellos de nuestros hermanos optan por volver al mundo, seguir una vida pecaminosa, les hablamos, les exhortamos, les reprendimos, los animamos a que volvieran. Unos retornan, otros no retornan. ¿Por qué decir entonces que no funciona? Funciona. Otra razón por la que la instrucción de la disciplina pudiera no estar funcionando es porque siempre empezamos con la actitud incorrecta. En este proceso de la disciplina comienza antes de llegar a apartarnos de ese hermano o de esa hermana. El paso final de cortar comunión, de no juntarnos con ellos, como lo instruye el Espíritu Santo, ese es el paso final, es el último. Pero antes de llegar allá, es precedido por largas horas de charlas, de animación, horas de amor, de enseñanza piadosa, de reprensión, de exhortar. A veces el error, como lo dice ahí, es porque empezamos con la actitud incorrecta. De una queremos nosotros cortar comunión. Eso es lo último. Es el último paso. Ese último paso tiene que estar precedido por espacios y por tiempos de charla, de pensamiento, de exhortación. Nosotros como padres hacemos lo mismo con nuestros hijos. Los instruimos, les enseñamos, les advertimos, les presentamos los pros y los contras antes de acudir al castigo. Guardemos en mente que el objeto de este proceder, de aplicar la disciplina, es la salvación de un alma, no la condenación. Otra razón de por qué no funciona el cortar comunión es poca comunión antes de apartarnos. Cuando nos apartamos de un hermano, no debemos tener compañía con él. Pablo lo dijo, segunda de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Cuando nos apartamos de un hermano, cuando llegamos a ese último paso de cortar comunión con ese hermano,
no debemos continuar en compañía con él. Pablo lo dice, no os juntéis con él. El pueblo de Dios es una familia, pero no siempre parece que tenemos esa actitud los unos para con los otros. La actitud de familia. Es común ver hermanos que van a adorar una vez a la semana y luego se van para la casa hasta la próxima semana. Nunca ven a los demás hermanos en los otros días de la semana. Nunca ven a otro hermano socialmente, no socializan con los demás. Y muy poco cuando van al local de la congregación. He conocido hermanos que han vivido en la misma comunidad por años y ni siquiera saben dónde viven los demás. Ocasionalmente uno puede escuchar de un hermano preguntar en las reuniones, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese hermano? Cuando ambos son miembros de la misma iglesia local. De esta manera ellos tienen comunión, pero muy poca los unos con los otros. Y por tanto, si uno se aparta de esa comunión, no hay ningún cambio, porque no tiene uno ningún tipo de relación familiar con el resto de los hermanos. Nunca tuvieron ninguna asociación con los demás para comenzar con la disciplina. Poca comunión. Ahora, Dios habla de no juntarnos, de cortar comunión con ese miembro cuya vida es disoluta, es desordenada, es inmoral. Pero si en ningún momento yo he socializado con él, escasamente sé su nombre, ni siquiera sé dónde vive, no me veo con él entre semana, escasamente yo voy el domingo y me dejo ver nuevamente el próximo domingo, y cuando estoy reunido ni siquiera converso con mis hermanos. Eso no funcionará. Si se corta comunión con ese otro hermano y dice, nunca me visitaron, nunca me hablaron, nunca me saludaron, ni siquiera sabían dónde vivía yo, no funcionará. Eso tiene toda la razón. Otra razón por la cual no funcionará es porque a veces se hace de una manera parcial. No ha sido aplicada la disciplina como debería ser hecho, según el Señor lo manda en su palabra. Pablo en 1 Corintios 5:5 dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Una vez que la iglesia ha hecho el anuncio público de ese miembro en pecado, del cual no se ha arrepentido, sino que persiste en él, cada individuo de la iglesia debe apartarse de él, si desea que lo bueno pueda ser llevado a cabo. Si los amigos que tienen relaciones muy cercanas continúan asociándose con ese hermano que ha sido disciplinado, eso va a tener dos efectos. Primero, incita al pecador a continuar en su pecado. Y segundo, eso siempre divide a la iglesia. Porque un grupo va a permanecer a un lado con el pecador, diciéndole a los otros que no temen el ser también causantes de una sensación de desagrado. Funcionará. La disciplina que el Señor muestra en su palabra funcionará. Sí. Dios lo sabe mejor que nadie y nos ha dicho que nos disciplinemos a nosotros mismos, y cuando es hecho correctamente, llevará a cabo lo que Dios desea. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, el propósito de apartarnos de un hermano que persiste en pecado es su salvación. Es que su alma se salve, no que se pierda. Hay otras razones para hacerla. Hay otras cosas que Dios quiere llevar a cabo que tienen que ver tanto con la iglesia,
como con el pecador. Una de ellas, Pablo dice en 1 Corintios 5, 6 y 7, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. La iglesia, Dios quiere que la iglesia se guarde pura. Y para que se mantenga la buena influencia de los hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa. También Pablo dice en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Apartarse, cortar comunión. Uno de los propósitos es producir temor. No temor en el pecador, sino temor en los otros cristianos. ¿A cuántos esto no les ha hecho que examinen sus vidas cuando escuchan a los ancianos diciéndole a la membresía que se aparten de tal hermano debido a su conducta pecaminosa? También, si fallamos en disciplinar al miembro que persiste en esta vida desordenada, somos culpables y participamos de su maldad. Yo sé que la disciplina funcionará porque es el plan de Dios, es su voluntad. Dios no nos manda a hacer algo que no funcionará. Dios es un Dios perfecto. Hay unas palabras que Dios transmite a través del profeta Ezequiel y tiene que ver con esa responsabilidad nuestra hacia ese miembro que persiste en pecado. Dice en el verso 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá. Porque fui amonestado y tú habrás librado tu alma. Tenemos como hijos de Dios, miembros del mismo cuerpo, una gran responsabilidad hacia aquel hermano o hermana que peca y persiste en su pecado. No podemos decir, no, es que la disciplina no funciona. Funciona, hermanos. Dios así lo ha mostrado, porque Dios no nos va a mandar a nosotros a hacer algo que no funcione. Somos nosotros los que cometemos los errores, no la disciplina del Señor. Ahora, hablemos de esto. El gozo de la restauración. Pero antes de hablar de ello, hermanos, no es extraño en este tema de la disciplina citar una y otra vez las palabras de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 5:13, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A veces el énfasis constantemente es solamente esta última parte. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O como dice en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No es extraño, vuelvo y repito, que a veces en el tema de la disciplina, el énfasis lo colocamos nosotros es en estas últimas partes.
quitad a ese perverso de entre vosotros. Y como dice aquí en la última parte del verso 17, que nos apartemos de ellos. O como dice también en 2 de Tesalonicenses 3:6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Como decía hace un momento, a veces nuestra predicación, nuestra enseñanza, se centra exclusivamente en lo que dicen estos pasajes. Y rara vez, en el tema de la disciplina en la iglesia, rara vez escuchamos que se cite 2 de Corintios capítulo 2, como aplicado al mismo tema de la disciplina. Ahora, este pasaje de 2 de Corintios 2, versos 5 al 11, es esencial en el tema de la disciplina. Porque si nuestra actitud no es correcta, nuestra acción no será correcta. Vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo en este capítulo 2 de 2 de Corintios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Antes de continuar con la lectura, el contexto remoto de lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje de 2 de Corintios 2 es 1 de Corintios capítulo 5, donde se habla de este miembro inmoral que estaba en fornicación viviendo con la mujer de su papá. Pablo les dijo qué debían hacer con ese cristiano. Y ahora escribe la segunda carta y les escribe respecto de ese miembro. Primero dice, a mí me causó tristeza, y no a mí solo, sino también a ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que todo esto que estamos leyendo aquí, el apóstol Pablo lo escribió por inspiración. Pero cuán consistente fue para él hablarles en el segundo capítulo de 2 de Corintios acerca de su actitud hacia ese hermano que se había extraviado, pero que ahora se había arrepentido. Toda la primera carta fue dirigida hacia el corregimiento de los errores que había en la iglesia en Corinto. En una reprensión severa y rígida se dirigió a estos corintios con relación a un número de cosas, pero reprendió y suplicó para que llegara la corrección con un corazón lleno de amor. Es interesante notar que después de que la primera carta fue escrita, y recuerden que Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso en este momento. Es desde allá donde él escribe la primera carta a los Corintios. Estando allá, él recibe la carta que la iglesia en Corinto le mandó, haciéndole una serie de preguntas debido a lo que se estaba viviendo en la iglesia en Corinto. Pablo le responde desde Éfeso. Y en sus propias palabras les escribe en 1 de Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás. Cuando le tocaron el tema y le hicieron la pregunta, ¿qué hacer con ese miembro que andaba en inmoralidad?
Y luego, en el versículo 11, ahí del mismo capítulo 5, les dijo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Pablo estaba perturbado con lo que estaba leyendo en esa carta que le mandaron los hermanos de Corinto. Y también Pablo estaba preocupadísimo acerca de cómo recibieron los corintios la carta que él les mandó, la primera carta. Él no sabía si los corintios se rebelarían o se humillarían y se arrepentirían. Estaba tan profundamente constreñido acerca del bienestar espiritual de ellos que no pudo predicar el evangelio hasta no saber acerca de la actitud de ellos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuando una acción es tomada contra un pecador, con el amor que Pablo tenía por los corintios, nada sino el fervor y el gozo sincero pueden seguir en el despertar del arrepentimiento. Primera de Corintios 5 trata con un terrible problema moral dentro de la iglesia. En Corinto, uno de los miembros estaba viviendo con la esposa de su padre y la iglesia no había tomado ninguna acción contra ese hermano que se había extraviado. Y el mandamiento de Pablo fue claro: el tal sea entregado a Satanás. Y además de esto, les dio las instrucciones, como leemos aquí en el versículo 11: no os juntéis y con el tal ni aun comáis. Los corintios obedecieron las instrucciones del Espíritu Santo. Entregaron al hermano extraviado a Satanás por medio de apartarse de él, y la acción tuvo el efecto deseado. El hermano extraviado se arrepintió y esto ocasionó la enseñanza de Pablo en la segunda carta que les envió. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. En esta porción, hermanos, del verso 6 al 8, hay 5 palabras que necesitan énfasis. La primera: le basta. La primera acción tomada fue la que le basta. Eso era suficiente. A veces nosotros nos excedemos un poquito y a veces llegamos a hacer cosas que la palabra de Dios no nos manda a hacer. Pablo dice: lo que ustedes hicieron fue suficiente, no más. Haciendo más de lo que se nos ha dicho, a veces nos lleva a que cometamos errores y, por qué no decirlo, pecar. Hacer más de lo que se nos ha dicho a veces nos involucra en problemas y en pecado. Por eso Pablo le dice a los corintios: eso que ustedes hicieron con este miembro fue suficiente. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Estos corintios no podían hacer nada que contribuyera más a la aflicción de este cristiano. La segunda palabra digna de especial consideración la encontramos ahí en el versículo 7, al inicio. Dice: así que, al contrario, préstele atención. Esta palabra indica un viraje de 180 grados de la idea de infligir más castigo sobre el pecador que se ha arrepentido. Ahora, la dirección que deben tomar estos hermanos, después de haberse vuelto de la idea de castigarle y censurarle, por eso dice: al contrario,
vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Estas dos palabras, perdonarle y consolarle, es necesario que las enfaticemos. Preguntémonos por un momento. El Señor, después que nos ha perdonado, ¿ordena que sigamos siendo afligidos? ¿Que nos pongan más cargas encima? Cuando tratamos de levantarnos, nos derriba y una y otra vez con el propósito de imprimir la gravedad del pecado que hemos cometido. No. Por eso dice aquí Pablo, en lugar de continuar con esa reprensión, con esa disciplina, él ya se ha arrepentido, ha sido suficiente. Al contrario, perdónenlo y consuélenlo. En el Salmo 103, dice el versículo 12, cuando está lejos el oriente del occidente, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En la definición de la palabra consolación, el diccionario dice aliviar la pena o la aflicción, poner fin a su dolor. El pecador que se ha arrepentido necesita ayuda, necesita apoyo, necesita consolación. El señor Barclay, en su comentario sobre 2 Corintios 2:7, lo que expone es muy especial acerca de esto de perdonarle y consolarle. Leamos. Dice lo siguiente. Dice que ya se ha hecho bastante. Recordemos lo que estábamos leyendo, la primera palabra. Pablo decía, le basta ya, no más. Fue suficiente lo que se hizo. La persona se ha arrepentido. Y el ejercer todavía más disciplina haría más daño que bien. Podría llevar a la desesperación a aquella persona, lo que le ofrecería a Satanás una oportunidad de apoderarse de ella. Si Pablo hubiera obrado movido por motivos meramente humanos, se podría haber complacido de la suerte que le había caído a su anterior enemigo. Aquí aparece en toda su grandeza la nobleza de su carácter cuando, por la generosidad de su corazón, intercede para que se tenga piedad del que tanto le había ofendido. Aquí tenemos un ejemplo excelente de cómo se enfrenta la conducta cristiana con la ofensa y el insulto. Perdonarle y consolarle. Por eso dice, empezando el verso 7, al contrario, ya no hay necesidad de seguir haciendo más uso de la disciplina. Ese cristiano se ha arrepentido y ahorita lo que tenemos que hacer es perdonarlo y consolarlo. Sigue diciendo el señor Barclay. Pablo insistía en que el castigo no debe nunca sumir en la desesperación ni desanimar a la persona. Un trato equivocado puede suponer un empujón que arroja a una persona a los brazos de Satanás. La severidad excesiva puede que le aparte a uno de la iglesia y su comunión, mientras que una corrección amable es más posible que le mantenga en ella. Dejemos que nuestra acción hacia el pecador que se ha arrepentido sea tal que nuestro amor por él sea algo que se demuestre. No debemos dejar que haya duda en su mente de que estamos constreñidos por él, y ciertamente el gozo que manifestaremos en su restauración será uno al confirmar la señal de nuestro amor. Como lo dijo Pablo, perdonarle y consolarle. Y la otra palabra, la quinta palabra
que es importante que nosotros la tengamos en cuenta en lo que Pablo les ha dicho a los corintios, es: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El pecador que se ha arrepentido necesita ayuda, apoyo, consolación. Y si no la recibe, tengamos la plena seguridad, como leíamos ahorita en el comentario del señor Buckley, que finalmente lo que estaremos haciendo es empujándolo a los brazos de Satanás. Entonces, la palabra confirmar o reafirmar es muy importante en el proceso de la disciplina. Aquí Pablo está hablando de este cristiano que ya ha sido restaurado y nos dice 5 cosas. Le basta, al contrario, perdonarle y consolarle, y que confirméis el amor para con él.